El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes que su formación y el PP faciliten con una abstención la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, para evitar ir a nuevas elecciones, pero ha establecido 3 condiciones: respuesta conjunta en Cataluña sin indultos, y planificando la aplicación del artículo 155, de nuevo, romper con EH Bildu en Navarra, y no subir los impuestos a las familias y a los autónomos. El jefe de Estado inicia una ronda para constatar el fracaso de Pedro Sánchez. Hoy, mientras estamos aquí, el rey inicia una ronda cumpliendo sus obligaciones constitucionales para constatar que España está al límite, para constatar que estamos al límite, para constatar que quien fue candidato propuesto por el rey ha fracasado. Pedro Sánchez ha fracasado en su intento de formar un gobierno con sus socios. Llevan meses y meses peleándose por los sillones, meses y meses haciéndonos perder el tiempo y el dinero, meses y meses mostrando en público sus divergencias en vez de buscar lo que les une, meses y meses de los que ya son socios en comunidades autónomas y municipios decir a los españoles que les importa más sus egos, les importa más sus partidos que su país. Y esta situación límite en la que vivimos hoy es la que tiene que afrontar el rey, pero también la que tenemos que afrontar todos los líderes políticos. El señor Sánchez es el candidato que ganó las elecciones, el señor Sánchez fue propuesto por el rey y ha fracasado, votamos que no a esa investidura, pero a 36 horas de que de facto se disuelva la legislatura, ni el señor Sánchez es capaz de proponer una solución, ni nadie está poniendo encima de la mesa ni una sola solución para sacar a este país del bloqueo, de la incertidumbre y sobre todo de un futuro que, como siga así, va a ser más negro que blanco. Así que, ante esta situación, hoy he convocado a la permanente de mi partido, preocupado por la situación que vivimos, no les voy a engañar, como millones de españoles que no entienden lo que está sucediendo, que no entienden que Sánchez lleve 6 meses mareando la perdiz, que no entienden el fracaso entre 2 socios que ya se han puesto de acuerdo en todos los lugares que gobiernan de España. Y ante esa tesitura, ante esa situación, si nadie hace nada, vamos a gastar 175 millones de euros en una repetición electoral. La soberbia de Sánchez nos puede costar 175 millones de euros. Si nadie hace nada, podemos paralizar el país y que no salga una sola ley en 6 meses del Parlamento español. Ni la ley de familias, ni la ley contra homenajes terroristas, ni leyes que favorecen a millones y millones de españoles. En definitiva, un bloqueo político, un bloqueo en el Gobierno, el paro creciendo y una sentencia del Procés a la vuelta de la esquina, donde el señor Sánchez o quien sea el presidente de Gobierno va a tener que afrontar seguramente otra vez un reto al orden constitucional por parte de Torra, que ya advierte que va a incumplir y que va a desacatar las sentencias. Por tanto, no tenemos un candidato a la altura de lo que se merece España, pero la pregunta que hay que hacerse es si la oposición democrática a este país está a la altura de lo que se merece España. Y por eso hoy, en la ejecutiva de hoy, le he planteado a mis compañeros no ser el problema de España, sino parte de la solución. Hoy le he planteado a mis compañeros, a 36 horas de que Sánchez nos lleve al límite, a 36 horas de gastarnos 175 millones de euros, a 36 horas de bloquear este país 6 meses y otros 6 meses, les he planteado llegar a un acuerdo con el otro partido constitucionalista, con el Partido Popular, ir de la mano con el señor Casado y el Partido Popular para ofrecer una solución de Estado. No una solución de partido, sino una solución de Estado. Ante la incapacidad de Sánchez de estar a la altura, los partidos de la oposición, los constitucionalistas, tenemos la obligación de poner encima de la mesa una solución viable, una solución de Estado y, sobre todo, una solución que haga que los españoles, más allá de ideologías, sepan que en este país sí hay una oposición a la altura y que sí que hay una legislatura posible. Después de esa ejecutiva, mis compañeros, a los que agradezco el debate, a los que agradezco la serenidad, el sentido de Estado y la cabeza fría, hemos decidido, efectivamente, trasladar esa propuesta al Partido Popular. Yo mismo, hace unos minutos, después de esa ejecutiva, he llamado a Pablo Casado y le he dicho que creo que España se merece una oposición a la altura. Le he dicho que, más allá de sus discrepancias con mi partido y las mías con el suyo, nos tenemos que poner de acuerdo, por lo menos, en ofrecer una solución viable para que este país salga adelante. Quiero agradecer a Pablo Casado y al Partido Popular su disponibilidad, su actitud y su posición. Me ha dicho que no solo lo van a estudiar, que tienen comité de dirección ahora, sino que además le he planteado yo,
y ha dicho que sí, para vernos en una reunión en el Congreso esta tarde y proponer una solución conjunta en un momento límite de la política española. ¿Cuál es esa solución? Esa solución pasa por pedirle a Sánchez un compromiso con España y con la economía española. 3 compromisos que cualquier ciudadano español puede suscribir. 3 compromisos que incluso cualquier votante del PSOE, me atrevería a decir, es capaz de suscribir. 3 compromisos que nadie que quiera el bien de este país puede estar en contra. 3 compromisos que ponen otra vez a España en marcha, pero sobre todo que le dicen a Sánchez que no gobierna con mayoría, que el Parlamento funciona y que desde luego los separatistas y los populistas no van a marcar ni la agenda política ni la agenda económica de este país. El primer compromiso que le queremos proponer a Pedro Sánchez es la ruptura de su pacto con Otegi, con Bildu en Navarra. Le pedimos al señor Sánchez que se comprometa con el constitucionalismo de verdad y que abramos una mesa de negociación para formar una coalición de gobierno constitucionalista en Navarra. No queremos que el futuro de Navarra se vaya encaminado al futuro de Cataluña. No queremos que nadie anexione Navarra al País Vasco y no queremos, sobre todo, que el señor Otegi nos dé lecciones a los constitucionalistas. En Navarra queremos que gobierne Navarra Suma, el Partido Socialista, en una coalición negociada, seria y de gobierno. Recuperar Navarra para el constitucionalismo. La segunda condición, el segundo compromiso por España, evidentemente pasa por garantizar la Constitución y las libertades en Cataluña. Le queremos plantear al señor Sánchez una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 y de la Constitución si no hay acatamiento de las sentencias del procés. Si el señor Torra desacata, como advierte, la sentencia, si el señor Torra quiere volver a la prevaricación, al desacato, a la desobediencia, España tiene que tener respuesta de Estado, no una respuesta del PSOE, de Ciudadanos o del PP, una respuesta de país. Y una respuesta de país se da con los 3 partidos sentados en una mesa, planificando el calendario, qué competencias habría que aplicar y cómo hacerlo igual o mejor que la última vez. Que el señor Torra sepa, en definitiva, de Puigdemont, que gobierne quien gobierne, no se va a aprovechar de la debilidad de España ni de la debilidad de Pedro Sánchez, sino que va a haber una oposición fuerte que va a tener sentido de Estado y que va a blindar España frente a los ataques de Torra y de Puigdemont. Lógicamente, también iría incluido en ese segundo compromiso el compromiso de Pedro Sánchez a no indultar y a respetar las sentencias judiciales. Es obvio que no hay ningún tipo de apertura ni de posibilidad de diálogo si Sánchez no se compromete a no indultar a los golpistas si hay condena en el juicio del procés. Por tanto, Navarra, que vuelva al constitucionalismo y al gobierno constitucionalista; Cataluña, que se cumpla la Constitución y se haga cumplir y no haya indultos a los golpistas; y finalmente, tercer compromiso con la economía española. Frente al programa que nos presentó Sánchez, de 30.000 millones más de gasto público, subidas a toda la clase media trabajadora de impuestos, machacar a los autónomos, tiene que haber un compromiso de revertir esas políticas suicidas, ir a políticas económicas sensatas y que se comprometa a no subir los impuestos a las familias y a no subirle la cuota a los autónomos. Tiene que haber un compromiso con las clases medias de este país. Por tanto, nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles, con España y con las familias y los autónomos españoles. Esa es nuestra propuesta. Frente a un presidente en funciones incapaz de llamar a la oposición, incapaz de proponer soluciones, peleándose literalmente con sus socios. Frente a eso, si Sánchez no está a la altura, nosotros tenemos que estar a la altura. Y sobre todo España tiene que salir del bloqueo. Así que esta es nuestra propuesta, porque el fracaso de Sánchez en ningún caso puede suponer el fracaso de España. Que fracase Sánchez, que dure más o menos su gobierno, lo verá y lo decidirán, en definitiva, los españoles y los diputados del Congreso. Pero lo que este país no se puede permitir es un bloqueo político que nos cueste casi 200 millones de euros, que no salgan leyes del Parlamento, que el paro siga creciendo y que los que quieren destruir España sigan conquistando territorios de este país y sigan imponiendo sus imposiciones nacionalistas. Así que esto es una solución viable. Esto se puede solventar no en 24 horas, sino en 30 segundos. Si Sánchez dice sí a ese gobierno constitucionalista en Navarra, si Sánchez dice sí a ir juntos en Cataluña y no aplicar los indultos, y si Sánchez dice sí a las familias y a los autónomos españoles,
Lo que le planteo y le he planteado al Partido Popular, y es lo que vamos a hablar esta tarde, es que nosotros desbloqueemos la situación absteniéndonos para que haya un gobierno y para que haya legislatura. Esa es nuestra propuesta. Es una propuesta, no les voy a engañar, al límite, porque estamos al límite. Es una propuesta ante la incapacidad de Sánchez de hacer lo que tenía que hacer. No era nuestra obligación, ni nuestra ni del Partido Popular, proponer soluciones cuando era Sánchez quien tenía que negociar el gobierno, pero constatando, hoy que empieza la ronda con el rey, que Sánchez es incapaz, constatando que Iglesias no está a la altura, si la izquierda se pelea en este país, los constitucionalistas sí tenemos que estar a la altura. Soy consciente de que esta posición abierta a que haya gobierno y abierta a que haya legislatura puede suscitar, en este caso, las discrepancias de otros partidos, de rivales políticos y legítimamente la opinión de cualquiera que así lo desee. Pero a mí no me pagan el sueldo para pensar en las críticas, a mí me pagan el sueldo para pensar en los españoles. Y ya les digo que llevo muchos años trabajando por este país y yo, como muchos españoles, hoy vemos preocupados que el ego y la soberbia de Sánchez nos cueste tiempo, dinero y bloqueo político. Así que no les voy a decir hoy todo lo que discrepo de Sánchez, ya lo saben, me han visto en la tribuna, me han visto en el Congreso, saben lo que pienso de sus políticas, saben lo que pienso de su actitud, pero creo que hoy no es el día que yo traiga aquí todo lo que pienso sobre Pedro Sánchez, porque no acabaríamos la rueda de prensa. Hoy es el día para que la oposición sí esté a la altura. Y repito que quiero agradecer al Partido Popular que esta propuesta que la Ejecutiva de hoy quiere plantearle al otro partido constitucionalista de la Cámara esté dispuesto a hablar esta tarde, a sentarnos, y si el señor Sánchez, que nos estará escuchando, viendo desde algún lugar o desde algún helicóptero, si es capaz de decir sí a estos tres compromisos, hoy le podremos decir a los españoles que no hay elecciones, que hay legislatura, que hay gobierno y que España se pone en marcha. Eso es lo que quiero que suceda. Otra cosa es que el señor Sánchez y el PSOE estén a la altura o no del momento que vivimos. Nosotros no vamos a privar nuestro ego, ni nuestra soberbia, ni nuestros intereses por encima de los intereses generales. En este momento creo que todos los españoles entienden lo que les estoy diciendo. Entienden lo que les estoy diciendo. Voten al PSOE, voten al PP, voten a Ciudadanos o quien sea. Y creo que es lo que muchos españoles votantes de diferentes partidos nos están diciendo a los líderes políticos. Yo sí que les escucho. Los llevo escuchando muchos días. Y es verdad que hasta ahora era Sánchez el que tenía la batuta y quien tenía que liderar un gobierno. Pero fracasado el gobierno y fracasadas las negociaciones, fracasadas las mesas de negociación, una vez se ha cerrado todo este espectáculo, creo que los españoles se merecen que este país se ponga en marcha. Así que, repito, gracias a mis compañeros por ese debate sosegado, tranquilo, pero con sentido de Estado, que siempre ha tenido este partido, porque esta solución que les propongo y que le proponemos de la mano del Partido Popular no es una solución de partido, es una solución de Estado y es una solución de sentido común. Y el sentido común hoy nos dice que este país se tiene que poner en marcha, pero que desde luego no podemos seguir viendo el espectáculo que vemos y llevar a los españoles al bloqueo permanente ante la incapacidad de los líderes políticos. Si Sánchez es el problema, Ciudadanos quiere ser por lo menos parte de la solución. Muchas gracias. Sí, buenos días, señor Rivera. Yo quería saber si se va a reunir con Sánchez para, de alguna manera, poner por escrito estas exigencias que ustedes exigen que cumple, si va a tener que firmar algún acuerdo, cómo van a plantearlo, cómo se va a materializar y si, por ejemplo, va a ser de obligada cumplimiento la exigencia de aplicar el 155 antes de prestarle su apoyo. Gracias. Pues efectivamente tenemos poco tiempo, el que nos ha dejado Sánchez e Iglesias matándose literalmente por las sillas, nos han dejado muy poco tiempo, pero hay tiempo. Hay tiempo porque son tres condiciones absolutamente asumibles para un constitucionalista. Si Sánchez dice ser todavía constitucionalista, lo veremos, si rectifica y asuma estas condiciones. Nosotros esta tarde, aún no he fijado la hora, pero será pronto, porque no hay mucho tiempo, voy a reunirme con Pablo Casado justamente para definir los pasos a dar, no en los próximos días, en las próximas horas. Y eso quiere decir que si Pablo Casado y yo esta tarde constatamos, como creo que hemos hecho ya en esa llamada telefónica, la necesidad de proponer una solución, si esos tres compromisos son asumibles, que creo que lo son para el Partido Popular, por lo que he podido hablar y porque además los han defendido para ser justos siempre, creo que el señor Sánchez tiene que contestar y que tiene que decirnos si lo asume o si no lo asume. Y obviamente si lo asume tendrá que asumir eso en un compromiso tanto por escrito como en su discurso de investidura. Es lo lógico y lo mínimo que se le pide a alguien que va a ser presidente de gobierno. Pero vaya, entiendo
que antes es Sánchez quien tiene que decirnos si asume esos 3 compromisos o no. Nosotros nos movemos, nosotros somos generosos, nosotros sabemos ponernos de acuerdo incluso con partidos distintos, y ahora es Sánchez quien tiene que decirnos si la soberbia va a ser sustituida por la generosidad y si el ego va a ser sustituido por el sentido de Estado. Yo creo que es Sánchez el único en este momento que puede contestar a esa pregunta. Pero sí, la intención es sentarnos a hablar con el señor Casado esta tarde y cuando definamos justamente esos 3 compromisos, hacérselos saber y hacérselos llegar, si el señor Sánchez está dispuesto, con las horas que haga falta. Hasta mañana por la noche, esto es la política, se hace así también. Si el señor Sánchez ha fracasado, hasta mañana por la noche, que veamos al rey, por la tarde, tenemos tiempo para constatar si hay debate de investidura y si Sánchez está dispuesto a asumir ese giro hacia el constitucionalismo y a que España no tenga elecciones. Sí, he dicho que queremos planificarlo. Evidentemente, se lo dije el otro día a Sánchez, sentémonos a hablar de cómo, cuándo y de qué manera. Es una de las condiciones, sentarnos a hablar. Viene una sentencia del Procés que el señor Torra, presidente autonómico, ha dicho que va a desacatar. Ante la amenaza de desacato o de desobediencia, digo yo que habremos aprendido algo después del último golpe. Así que sí, una de las condiciones es planificarlo. La puesta en marcha tenemos que pactarla. No sabemos si será la semana que viene, antes del 15 o 16 de octubre, después del 15 o 16 de octubre. Lo que estaremos de acuerdo es que no podemos decir que no lo sabíamos. Nos está advirtiendo Torra que va a desacatar, como hizo Puigdemont. Y yo creo que ante esa tesitura, creo que quien quiere ser presidente de gobierno, sea quien sea, tiene que asumir que lo tiene que pactar con los principales partidos de la oposición. Yo lo hice con Rajoy, Sánchez también lo hizo, por cierto. No creo que a nadie le extrañe que este sea un asunto de Estado y no un asunto de partidos. Hola, buenas tardes. Por tener muy claro lo que está proponiendo, usted propone al Partido Popular un acuerdo para que los 2 partidos se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez si Pedro Sánchez cumple con estas 3 condiciones que le están poniendo, ¿no? Y quería saber si es una abstención que sí o sí sería conjunta de Partido Popular y Ciudadanos o si cabría la posibilidad de que Ciudadanos se abstuviera por sí solo si el Partido Popular no entrara en ese pacto. Y luego sobre el 155, se lo planteo solo para que quede claro también, el compromiso es planificar la aplicación del 155, pero aplicarlo sí o sí, o habría la posibilidad de que no, en función de cómo se desarrollan los acontecimientos. Gracias. En cuanto a lo primero, efectivamente, la primera pregunta era sobre la reunión, sobre el 150, el 151 y la segunda, la abstención. Sí, efectivamente, hay que saber, bueno, son matemáticas, es decir, las 2 abstenciones de los partidos constitucionalistas permitirían un gobierno de Sánchez. En cambio, si no hay abstención del Partido Popular o de Ciudadanos o al revés, no hay posibilidad de esta solución de Estado. Evidentemente, doy por hecho, no sé si Podemos quiere que le quitemos el gobierno a Navarra para pactar con Navarra Suma o quiere aplicar la Constitución en Cataluña o todo lo contrario de lo que dice, pues no lo sé. Habrá que preguntárselo a ellos, pero doy por hecho que sin las 2 abstenciones, sabiendo sumar, no sería posible. Por eso digo que no es una solución de partido, tiene que ir de la mano, con generosidad y asumiendo que ambos partidos principales de la oposición tenemos un papel más allá de nuestra crítica y no compartir el ideario de Pedro Sánchez, y sobre todo que Sánchez ni nos ha llamado, ni ha llamado al Partido Popular, ni ha llamado a Ciudadanos, ni nos ha propuesto nada, solo se ha dedicado a llamarnos hipócritas o insultarnos. A mí en este momento los insultos de Sánchez me dan igual, porque en este momento el protagonista de esto no es Sánchez, es España y los españoles. Y en este momento me consta que hay mucha gente esperando que, más allá de las divergencias, mañana tarde el rey pueda constatar que hay un mínimo para poner en marcha la legislatura y para que haya unos compromisos mínimos con estos 3 asuntos que les he dicho. En cuanto al 155, como les decía, un grupo de la oposición no puede aplicar el 155, lo sabrán, tiene que ser el Gobierno, por tanto sería absurdo que yo dijera tiene que ser mañana o pasado, pero sí creo que es oportuno prepararse ante lo que viene. Torra nos ha advertido, van a desacatar las sentencias, no asumen la legalidad democrática, dicen que van a volver a las andadas, llama a la desobediencia civil. Esta película ya la hemos vivido. Es que ya la hemos vivido. Y mi pregunta es, ¿vamos a permanecer absolutamente impasibles ante la segunda parte de la película? ¿O vamos a proteger la democracia española y la Constitución juntos? No creo que haya discrepancias entre un votante del PSOE, un votante de Ciudadanos y un votante del PP en que hay que hacer cumplir las leyes. No creo que la haya. Lo único que le pido a Sánchez es que rectifique y que en vez de pactar con Torra a la Diputación de Barcelona o en vez de insultar a los constitucionalistas, cambie, gire, rectifique, reaccione frente a una cuestión que va a ser de Estado, nuevamente como ya la fue cuando hubo que aplicar la Constitución. Y como les recuerdo, hay un requerimiento previo que puede hacer que Torra cumpla la Constitución, que se hace para eso, que se requiere al señor Torra
comprometerse con la Constitución, a defenderla y hacerla cumplir. Eso no se ha hecho. Por tanto, ese requerimiento, más allá de cómo se aplique el 155, se puede hacer en cualquier momento. Así que tiene que haber un pacto que no se dará un solo paso en Cataluña, ni un solo paso en Cataluña, o al revés, ninguna inacción en Cataluña que no sea de la mano de la oposición constitucionalista. Buenos días. Yo quería preguntarle, en primer lugar, como ha hablado ya con Pablo Casado y nos dice que los dos han constatado la necesidad de plantear una solución, quería preguntarle qué le ha parecido a Casado las tres condiciones que quieren poner a Pedro Sánchez para su investidura, si cree que pueden esta tarde haber un acuerdo en torno a estos mismos puntos que nos ha dicho. Y también quería preguntarle por qué Ciudadanos plantea esto el mismo día que el rey empieza la ronda, a 7 días de disolverse las Cortes, o sea, in extremis. ¿Por qué no lo ha propuesto antes? Más teniendo en cuenta que algunos miembros de la Ejecutiva lo propusieron hace unos meses, por ejemplo Luis Garicano, algo similar. Gracias. En cuanto a lo primero, creo que es mejor que Pablo Casado y el Partido Popular, y no lo haré yo, opinen exactamente lo que hemos hablado, lo que han dicho, cuáles son los compromisos. Sí que le puedo decir, y lo repito, que agradezco la capacidad de poder hablar esto. Creo que la política española necesita a líderes políticos que, aunque compitamos electoralmente, seamos capaces de llegar a acuerdos, incluso en este caso desde la oposición, en este caso in extremis, como usted decía, porque se acaba el tiempo. Y yo es lo que he constatado, que Pablo Casado sí está dispuesto a estudiarlo, tanto como que hemos quedado esta tarde para reunirnos en el Congreso y plantear conjuntamente esta solución de Estado. Así que no voy a decir no solo una mala palabra, sino que me parece que es lo que hace falta, partidos así, más allá de nuestras competencias o competiciones electorales cuando las ha habido. Creo que es así. En cuanto al tema in extremis, efectivamente, es que ha fracasado Pablo, en este caso Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Es que Sánchez y sus socios llevan haciendo perderle el tiempo a los españoles casi 6 meses. ¿Por qué hemos esperado hasta constatar el fracaso? Porque ellos eran los que tenían la obligación de formar gobierno. Ellos son los que gobiernan juntos en varias comunidades. Ellos son los que se están repartiendo frente al estupor de los españoles los sillones. Yo no quiero ser vicepresidente ni ministro, ni voy a pedir sillas a Pedro Sánchez, ni se me ocurriría. Lo que estoy planteando es una solución de Estado, que nada tiene que ver con una batalla por los sillones como hemos visto entre Sánchez e Iglesias. Por tanto, es in extremis y al límite, lo he dicho yo, porque estamos al límite, efectivamente. Un país bloqueado 6 meses y otros 6 meses más, con un gasto electoral como el que les he dicho, sin leyes, con el paro creciendo, con una sentencia de esa naturaleza a la vista. Hombre, creo que no soy ningún exagerado si digo que este país sí está al límite y necesita una solución. Yo prefiero ser, les repito, parte de la solución, asumiendo que eso implica moverse, que eso implica poner encima de la mesa la solución, que eso implica descolgar el teléfono y llamar a otro líder político. Sí, a mí no se me caen los anillos por descolgar el teléfono y llamar a Pablo Casado y decirle que vamos juntos. Y, por cierto, a él tampoco de decirme que nos vemos. Como le he dicho yo esta tarde, vamos a vernos, y me ha dicho sí, me parece bien, hablemos. Por tanto, si eso lo hemos hecho los dos, que representamos juntos pues a 4,5 millones, 4.300.000 españoles, prácticamente 9 millones de españoles. Yo creo que hay mucha gente en el PSOE y mucha gente sensata de este país también esperando una solución. No creo que sea patrimonio de Ciudadanos ni patrimonio de nuestros votantes una solución. Creo que es patrimonio de todos.